Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día les traigo una nueva secuencia de un nuevo video titulado Las garantías, ¿no? Siguiendo la secuencia de los videos anteriores, nos centramos ahora en este nuevo tema. Como ya les dije, se llaman las garantías. ¿Las garantías qué son? Son los derechos reales que, bueno, son aquellos que aseguran el cumplimiento de una obligación mediante la concesión de un poder directo e indirecto sobre una cosa ajena, poder que faculta a su titular para, si aquella se incumple, promover la enajenación de esta y hacerse pago con su precio de dicha obligación asegurada o de la suma a que asciende la responsabilidad por el incumplimiento. En términos generales, tenemos que las garantías reales se constituyen sobre bienes muebles e inmuebles, cuya utilidad práctica es que sirvan como respaldo de una obligación. Se formalizan vía un contrato de garantía de prenda en caso de bienes inmuebles o de hipoteca en caso de bienes inmuebles. Todo propietario o persona debidamente autorizada puede construir garantía por deudas propias, que en este caso son directas, o de terceros, que son las indirectas. Nuestro Código Civil peruano, reconoce dos tipos de garantías. Uno, garantía real, y otro, garantías personales. En las garantías reales vemos como prenda o hipoteca. El deudor garantiza un bien con un bien el pago de una deuda. En el caso de incumplir, el acreedor podrá vender el bien y saldar la deuda con el dinero obtenido, devolviendo al deudor lo excedente, si lo hubiese. Garantías personales. Respaldan con el íntegro del patrimonio, la fianza o el aval. Como por ejemplo, un aval mediante la garantía personal. Una persona garantiza el pago de una deuda, comprometiéndose a pagar ella en el caso de que el deudor principal no cumpliese con su obligación. La hipoteca. Una hipoteca es un derecho real que se constituye mediante el contrato que debe ser inscrito en el registro de la propiedad para que tenga valor frente a terceros y que sirva para garantizar una deuda u obligación, y por lo tanto es un contrato accesorio a otro que es principal. Así las cosas, en el supuesto de que hubiera un contrato de crédito entre un banco como acreditante y un acreditado, la hipoteca garantiza al acreditarte el pago del crédito mediante el remate judicial del bien previa demanda y sentencia condenatoria en contra del acreditado. Ahora bien, un préstamo se define empleando tres parámetros, que son el capital, el plazo y el tiempo de interés. En el capital vemos que es la cantidad de dinero prestada por el banco. El capital prestado suele ser menor que el valor del bien hipotecado, de la manera que éste pueda responder en el capital en la subasta en caso de producirse un impago. El plazo, que es el tiempo que tomará la devolución del préstamo. La devolución del préstamo se realizará mediante pagos periódicos, generalmente mensuales, hasta devolver el capital solicitado más todos los intereses acumulados durante el tiempo que hayamos tardado en devolver el préstamo. El interés. El tipo de interés, que indica un porcentaje extra anual que se debe abonar al banco anualmente, en concepto de ganancias del mismo. Ahora bien, las características legales del contrato de hipoteca son como el contrato, que es un contrato nominado, ya que se encuentra debidamente regulado por ley. Es un contrato unilateral, debido a que solo se obliga el deudor hipotecario a transferir al acreedor hipotecario el derecho real de la hipoteca. El acreedor no contrae obligación alguna. Es un contrato accesorio,
porque supone la existencia de una obligación principal, cuyo cumplimiento asegura que se va a dar esa obligación por parte de este. Es un contrato oneroso, por regla general. Ahora bien, tenemos como derecho real que es un derecho real, es decir, un derecho que se ejerce sobre una cosa o y no respecto a una determinada persona, que se ejerce de forma indirecta, ya que este derecho consiste básicamente en pedir a la venta de la cosa hipotecada, en caso de que el deudor no cumpla obligación garantiza con la hipoteca. Es un derecho inmueble, es decir, se ejerce sobre bienes inmuebles. Es un derecho accesorio, de acuerdo a ello que se sigue la suerte del derecho principal al que garantiza. Si la obligación principal es nula, la hipoteca constituida no es válida. El deudor hipotecario no pierde la posesión de la cosa. Ahora bien, vamos por la prenda. ¿Qué es? Es un derecho real de garantía. Tiene como función el asegurar al acreedor el cumplimiento y satisfacción de su crédito, mediante un poder especial que se le confiere sobre la cosa dada en garantía. El deudor entrega al acreedor un bien mueble de su propiedad en garantía del crédito, constituyéndose la prenda sobre el bien mueble entregado. La prenda no otorga a quien la posee la posibilidad de venderla. La prenda solo traslada la posesión y no el dominio del bien. En el caso de que el deudor cumpla con las obligaciones garantizadas por la prenda, el acreedor deberá devolverle la posesión de la cosa dada en prenda, en el mismo estado de conservación y uso en el que fue entregada. Las características de este es convencional, que surge entre las partes. No hay prenda legal ni judicial. Es especial. Se debe mencionar el aporte del crédito y una designación detallada de la cosa. Es un derecho real. Se tiene sobre la cosa sin respecto a determinada persona. Es un derecho mueble. Se ejerce sobre bienes, muebles y deudas activas. En ocasiones se permite la prenda sin desplazamiento, en donde el poseedor del bien mueble no es el titular del derecho. Ahora bien, vamos con el anticresis. Es un contrato por el cual el deudor o un tercero pone al acreedor en posesión de un bien hasta el pago íntegro de su crédito, con autorización para que cobre los frutos y los impute anualmente, bien a los intereses de lo que sea deuda, y en caso de sobrante al capital de su crédito, sea sobre el capital únicamente si no se le adeudan intereses. El anticresis es el derecho real concedido al acreedor por el deudor o un tercero por el que, poniéndole en posesión de un inmueble y autorizándolo a percibir los frutos para imputarlos anualmente sobre los intereses de créditos, si son debidos, y en caso de exceder sobre el capital o sobre el capital solamente si no se le debe intereses. Nuestro Código Civil la consagra como un derecho real en virtud del cual se entrega un inmueble en garantía de una deuda, confiriendo el acreedor el derecho de explotarlo y percibir sus frutos. La anticresis es un derecho real sobre la cosa ajena, accesorio en función de garantía. Sin embargo, se ha discutido el carácter del derecho real, afirmando que se trata de un derecho personal que por no recaer sobre el inmueble, sino sobre los frutos. Las características de esta es el derecho real, siempre nace de la voluntad de las partes expresadas contractualmente. No puede ser constituida
por mandato legal o por pacto unilateral. La anticresis concede al acreedor el derecho de usar y disfrutar de un bien determinado, y tal derecho es oponible a los terceros adquirientes del bien, por lo que se trata de un derecho real. Es un derecho accesorio a una obligación principal. No se concibe su existencia de modo autónomo, sin una deuda a ser garantizada. Se desprende también de ello que seguirá la suerte de la obligación principal, en caso de extinción de la misma. Derecho indivisible. Al igual que los demás derechos reales de garantía, afecta su integridad al bien gravado, lo que trae consigo que el pago parcial en la deuda no determina que el gravamen se extinga en la parte proporcional. Por el contrario, este continúa siendo sobre la totalidad del bien. La anticresis es solamente convencional, no puede nacer sino de la voluntad de las partes. No nace de la ley de la decisión judicial. Es el contrato, el acto jurídico, la fuente del instituto, lo que quiere decir que la anticresis no se presume, nace necesariamente de la voluntad de las partes. En la medida en que la anticresis solo puede recaer sobre bienes inmuebles, asume el carácter de un derecho inmobiliario, a diferencia de la prenda que solo recae sobre bienes inmuebles. Pero esto no es suficiente que la garantía consista en que una cosa es inmueble. Ahora bien, el derecho eminentemente temporal, ya que se extinguirá con su realización en caso de incumplimiento, con la cancelación de la deuda, en cualesquiera circunstancia que determina la extinción de la obligación principal. Es un acto formal, deberá constar de escritura pública, bajo sanción de nulidad, y se encuentra expresamente prescrita por la ley en el artículo 1092 del Código Civil, que no podrá celebrarse anticresis por documento privado. Ahora bien, nos vamos por la fianza. Consiste en una garantía personal, en virtud de la cual se asegura el cumplimiento de una deuda u obligación mediante la existencia de un fiador. El fiador es una tercera persona, ajena a la deuda, que garantiza su cumplimiento, comprometiéndose a cumplir en lo que el deudor no haya cumplido por sí mismo, que es el deudor subsidiario. En el derecho civil, el fiador y el deudor son dos personas diferentes, ligados mediante una figura que posee una fisonomía contractual, contrato de fianza. La relación entre el acreedor y el fiador, otro uso común del término fianza en el ámbito jurídico, es el de entrega de una cantidad de dinero como garantía de ciertas obligaciones. Sin embargo, a pesar del nombre, la fianza monetaria no es tal, sino que se trata de un caso de prenda irregular, al tratarse de una garantía real y no personal. Existen varios ámbitos del derecho en que aparece esta figura. Así tenemos en el derecho contractual. La fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato. Por ejemplo, es habitual la constitución de una fianza monetaria en caso de arrendamiento de inmuebles para garantizar el cumplimiento del pago de las rentas de arriendo, así como la devolución de un estado del bien arrendado. En derecho procesal penal, la fianza monetaria se entrega como forma de garantizar que el acusado no tiene intención de huir de la justicia. Con ello se pretende evitar o levantar una medida de prisión preventiva. Es el caso típico de la libertad bajo fianza. Ahora, incumplimiento. En el caso de incumplimiento de la obligación garantizada, dependerá del caso concreto para establecer qué ocurre con la fianza. Por ejemplo, en derecho contractual, lo habitual es que el acreedor utiliza la fianza para resarcirse de los daños y perjuicios ocasionados. Sin embargo, en derecho procesal penal,
Una posible fuga del acusado provoca la pérdida absoluta del dinero, dado como fianza sin necesidad de evaluar gastos o daños. Carácter accesorio de la fianza. El contrato de la fianza tiene por la naturaleza de contrato accesorio, pues presupone la existencia de un contrato principal, que puede ser una compra-venta, arrendamiento, locación de obra, mutuo o préstamo, entre otros. Esto tiene unas consecuencias jurídicas. Bien, acá la vamos a detallar, que son por el carácter accesorio. Se presentan las siguientes consecuencias, que son la obligación del fiador, que se extiende solamente por aquello a que expresamente se hubiese comprometido, no pudiendo exceder de lo que debe el deudor. La fianza solo puede existir sobre una obligación válida. La nulidad de la obligación principal lleva consigo la nulidad de la fianza. El fiador puede alegar la compensación de lo que deba el deudor principal. El fiador no puede ser compelido a pagar sin hacerse antes la exclusión de los bienes del deudor. Ahora, la importancia de la exclusión de bienes. La exclusión de bienes es el derecho que tiene el fiador de oponer al acreedor luego que éste lo requiera para el pago, de que se ejecuten primero los bienes del deudor realizables dentro del territorio de la República. Sin embargo, el fiador pierde el beneficio de exclusión en los siguientes casos: cuando el fiador ha renunciado expresamente a ella, cuando se ha obligado solidariamente con el deudor, en caso de quiebra del deudor. Objeto de la fianza. El fiador puede garantizar contratos con prestaciones de dar, hacer o no hacer, pero siempre responderá por el pago de una suma de dinero, ya que se afianza solamente la indemnización por el incumplimiento del contrato principal. Y es que el fiador no está obligado a cumplir con la obligación del deudor, especialmente si éste se obligó a dar o entregar un bien, de hacer o no hacer algo. El aval. El aval es una forma de garantía que se emplea con mucha frecuencia y que facilita varias operaciones de financiamiento, principalmente aquellas que originan la intervención de ciertos organismos públicos o semipúblicos. Es una declaración de voluntad en virtud de la cual una persona llamada avalista o avalante se obliga a pagar un título valor en el grado del obligado a quien garantiza, a quien se llama avalado. Se trata de un negocio jurídico que reviste las siguientes características: documental, porque debe constar en el título valor o en la hoja adherida a esta; unilateral, porque basta la declaración del avalista; es abstracto, porque se desvincula de la relación fundamental que media entre el avalista y el avalado; es de no recepticio, porque se hace a un sujeto indeterminado, se contrae a favor de quien resulta acreedor cambiario en el momento del pago; es de garantía, por su finalidad de asegurar el pago de la letra por determinada persona; es autónomo, porque surte de los efectos por sí mismo, independientemente de la obligación documental o originaria, sin que su validez dependa de la validez sustancial de la obligación que garantiza, salvo que existiera un vicio de forma. Ahora bien, hay diferencias entre fianza y aval. La fianza puede ser otorgada por cualquiera de los intervinientes e incluso por un tercero, excepto por el obligado principal. Pero, ¿qué nos dice el aval? El aval puede ser otorgado por cualquiera de los intervinientes en el título valor o por un tercero. Solo el obligado principal no puede otorgar el aval. Ahora bien, vemos otra diferencia de la fianza.
que nos dice que la fianza puede constar en el mismo título valor o en el registro respectivo, dependiendo si este es materializado o desmaterializado. En el aval nos dice que debe constar en el anverso o reverso del mismo título valor o en la hoja adherida a él. Otra diferencia es, en la fianza, la ley no se ha señalado cláusulas especiales para la fianza. En cambio, en el aval, expresa con las cláusulas por aval o aval la indicación de la persona avalada, el nombre, número de documento oficial de identidad, que es el DNI, domicilio, firma del avalista. Otra diferencia es que si no se señala la persona afianzada, se presume que la garantía opera en respaldo del obligado principal. En cambio, el aval nos dice, si no se señala la persona avalada, se entenderá otorgado a favor del obligado principal o del girado. Y para finalizar este video, las diferencias entre el aval y la fianza, nos dice en la fianza que el fiador que paga el título valor queda subrogado en los derechos que el tenedor tiene contra el afianzado. En cambio, en el aval nos indica que el avalista que cumple con la obligación garantizada adquiere los derechos resultantes del título valor contra el avalado o los obligados a favor de este en virtud del título valor, y se subroga en todas las garantías y derechos que otorgue dicho título. Bueno, espero haya servido este video, ¿no? Espero que sigan viendo mis videos. Este video se trató de garantías y nos estaremos viendo en una próxima edición. Así que hasta luego, nos vemos.